Bien, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, de los versículos 15 al 27. Estamos en una serie que hemos denominado Encuentros con Jesús, es decir, hemos hablado cómo el Señor Jesucristo se encontró con Nicodemo, se encontró con la mujer samaritana, se encontró inclusive con uno de los apóstoles al principio de su ministerio que dudaba acerca del Mesías. Y hoy vamos a hablar también de un pasaje que nos va a poder mostrar la manera en que el Señor Jesucristo tiene el último encuentro con sus discípulos antes de ir a la cruz. Entonces, vamos a leer la palabra inspirada por Dios y seguidamente vamos a pedir su dirección para nuestras vidas. Dice así la Escritura: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, te doy gracias por tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pido que me ayudes por tu Espíritu a exponer tu palabra con sencillez, pero también que el poder de tu Espíritu implante tu verdad en nosotros para que podamos obedecer tu palabra y que seamos transformados por medio de tu verdad a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y el título de esta exposición es No estamos huérfanos. No estamos huérfanos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo capacitaba a ciertas personas para propósitos particulares de Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo sobre hombres fieles a Dios, profetas de Dios. Sin embargo, esto cambió después que vino el Señor Jesucristo con su vida, con su muerte y su resurrección. El triunfo de Jesucristo sobre la muerte hizo que ahora produjo un cambio en la relación con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como leíamos en el libro de Hechos, Él les dio instrucciones para que esperaran en Jerusalén una promesa, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no vendría solo para individuos en particular, de alguna manera, o para propósitos particulares, sino que estaría sobre todo el pueblo de Dios, como sucedió en Pentecostés. Ahora,
es muy importante entender que el Espíritu Santo no es solamente el privilegio de unos pocos que piensan que hay categorías del Espíritu Santo, los más ungidos, los menos ungidos, etc. No. El Espíritu Santo no, en el nuevo pacto, ahora ha sido derramado al pueblo de Dios. Esto significa que todos los miembros del pueblo del pacto tienen y son habitación del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, la característica del nuevo pacto es la presencia del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en los creyentes, y también la capacitación del Espíritu Santo. Y ese es mi mensaje en esta mañana. A partir del texto que acabamos de leer, quiero que entendamos que el Espíritu Santo habita en su pueblo para recordarnos quiénes somos en Cristo. El Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios para recordarnos quiénes somos en Cristo. Algunos a veces toman nota, entonces vamos a desarrollar este texto en 2 puntos únicamente. En primer lugar, de los versículos 15 al 21, vamos a entender que el Espíritu Santo nos recuerda que estamos unidos a Cristo. En primer lugar, estamos unidos a Cristo. Y en segundo lugar, de los versículos 22 al 27, que somos discípulos de Cristo. Estamos unidos a Cristo y en segundo lugar, por el Espíritu, entendemos que somos discípulos de Cristo. Vamos al primer punto. En primer lugar, estamos unidos a Cristo. Ahora, es muy importante que al comprender la palabra de Dios, al acercarnos a la Escritura, debemos ubicar este texto, como les decía hace un momento, es la despedida del Señor. Después de resucitar a Lázaro, ahora es muy interesante porque Juan nos habla de la resurrección de Lázaro como en la última acto del Señor antes de ser sentenciado a muerte por los fariseos. Es decir, que Él entrega su vida, va a ese territorio para darle vida a Lázaro, entregando su vida a la cruz. Es como un cambio. Él entrega su vida, da vida a Lázaro y Él entrega su vida para muerte. Después de ese evento que sucede, de la resurrección de Lázaro, entonces dice el capítulo 11, versículo 53, lo siguiente. Es muy importante que entendamos esto. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. A partir de ese momento, cuando ellos ven que sucede la resurrección de Lázaro, deciden matar a Jesús. Es por eso que en el capítulo 12, allí del Evangelio de Juan, es ungido por María con ese perfume, y él dice, ese perfume es la unción para mi sepultura. Además, en el capítulo 13, despidiéndose de los discípulos, lava sus pies, pero anuncia una traición. La traición de Judas primero, pero también la negación de Pedro. Eso todo es como la antesala a estas palabras de consuelo. Es decir, que en este contexto de las palabras del Señor Jesucristo, prácticamente en esa despedida, al aproximarse su muerte, les da palabras de consuelo, porque ellos ya están como enfocados a que el Maestro, el Rey, el Mesías va a morir. Ahora, probablemente ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar con nosotros cuando Jesús ya no esté? Y es por eso que la respuesta la encontramos en este texto. Tendrían otro consolador que estaría con ellos para siempre. Ahora,
es interesante que antes de hablar del consuelo del Espíritu, el versículo 15, el Señor dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es el amor de Dios el que va a animar a los discípulos a que puedan obedecerlo, estar en Pentecostés en el momento que Él les dijo y estar listos para ser investidos de poder por parte de Dios, por su Espíritu. Recordemos que Él está hablando a los discípulos. El versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra que encontramos allí, consolador, y específicamente otro consolador, es el Señor está hablando que va a venir otro de su misma naturaleza. Es decir, otro que es de su misma esencia, otro que es una persona, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios también en medio de su pueblo. La palabra consolador allí vendría, y es muy interesante porque en el idioma original es la misma palabra que utiliza el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1. Es la palabra abogado. Cuando se refiere al Señor Jesucristo, dice que Él es nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado? Defensor, intercede por el culpable. ¿Ante quién? Ante el juez. Entonces el Señor Jesucristo es el primero que es un abogado, que está ante el trono de Dios como sumo sacerdote y está intercediendo por aquellos pecadores cuando Satanás esté acusándonos. Él va a defendernos de todo nuestro pasado, de todo nuestro presente y de todo nuestro futuro. Pero hay otro consolador que realmente el idioma original es la palabra parakaleo. Es interesante porque es como si fuera alguien, un abogado que está al lado para hablar y estar junto a nosotros. Eso hacen los defensores. Ahora, si el Señor Jesucristo es el primer abogado que intercede ante el Padre, entonces este segundo abogado, consolador, ¿qué función tendrá? También va a interceder y va a hablar, pero no va a hablar ante el Padre, sino que va a hablar las palabras de Cristo y del Padre a nosotros. El Espíritu Santo habla y consuela a su pueblo. Esa es la función del Espíritu Santo. Dice el versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, ¿cómo podría consolar a estos discípulos que están temerosos quizás con su futuro, con lo que va a pasar después de la muerte del Señor? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Y el versículo 18 nos da la respuesta. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo recordaría que estamos unidos a Cristo, que no estamos huérfanos. Y los discípulos tenían el Espíritu Santo porque recordemos que Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y para poder decir que Jesucristo era el Hijo de Dios, que necesitaba una revelación de Dios por el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo vendría a habitar. Eso nunca había pasado en el Antiguo Testamento, ni era la experiencia de los discípulos. Habitaría en ellos para siempre el Espíritu de Dios. Este Espíritu no los dejaría huérfanos, y esa palabra huérfanos tiene que ver con el desamparo que quizás sentirían cuando Jesucristo entregara su vida. Todos se dispersaron en el momento de la cruz, lo dejaron solo.
quizás buscando escondedero para no ser ellos unidos a Él. El momento en que el Señor anticipa su partida es un momento para ellos quizás de incertidumbre. ¿Qué va a pasar después? Pero Él dice que el Espíritu Santo vendrá. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, para entender la expresión huérfano aquí, si ser huérfano en el siglo XXI es algo complejo, imagínense en el primer siglo un huérfano. No tenía padre, no tenía madre, era la persona más vulnerable de este mundo. Los huérfanos estaban en un desamparo total. Recordemos que Santiago 1:27 nos recuerda que la religión pura es ¿qué? Visitar ¿a quién? A las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Los huérfanos eran los más vulnerables, los más necesitados. Nadie ni siquiera sabía sus nombres. Estaban quizás destinados a morir por la falta de cuidado. Al quedar solitario, un huérfano del primer siglo nadie se interesaría, salvo por el corazón movido por Dios hacia ellos. Ser huérfano es una situación de total abandono y total soledad. Los huérfanos también en este tiempo, nadie los recuerda porque están guardados en los centros. Quizás nadie tampoco recuerda sus nombres porque están excluidos de la sociedad y el gobierno les da a aquellas instituciones de asistencia. Pero el Señor Jesucristo conoce la condición de sus discípulos y también la nuestra. Y el Espíritu Santo vendría a habitar en nosotros para que no nos sintiéramos huérfanos. Podríamos pensar que Él está hablando simbólicamente del Espíritu de Dios. Como habitar, como muchos a veces piensan que el Espíritu Santo es como una fuerza que quizás está controlada por ellos. Quizás algunos que le dan órdenes al Espíritu piensan que el Espíritu no es una persona a la cual deben rendirse, sino que es como un siervo a los cuales el Espíritu debe obedecerles. Pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que consuela a los desamparados, a los que están solitarios, como los discípulos después de la muerte del Señor. El Espíritu Santo habita en su pueblo, en su iglesia, para recordarnos que estamos unidos a Cristo. El Espíritu Santo nos recuerda que no estamos huérfanos. Quizás en algún momento, hoy, muchos quieren disipar su soledad en las redes sociales. Tienen muchos me gusta y a veces en estas redes sociales aparece que tienen miles de amigos. Entre más amigos, más alardeamos de ser populares. Pero lo que es cierto es que detrás de esa fachada de amistad supuesta hay soledad. Hay soledad en aquellos que están frente a una cámara, solitarios, esperando que les den me gusta. Probablemente también en algún momento de nuestras vidas podemos sentirnos solitarios, desamparados, huérfanos, pero necesitamos recordar que el Espíritu Santo es por la gracia de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones y no estamos huérfanos, no estamos solitarios en el deseo de agradar a Dios, no estamos solitarios al compartir a Cristo. No estamos solitarios en esta carrera. Tenemos a Dios, a Cristo en nosotros por su Espíritu. El versículo 19 nos dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis.
está hablando de su resurrección. En un poco de tiempo, si miramos unos capítulos más adelante, viene la oración intercesora y luego ya viene la traición y el arresto. Pasan horas. Es totalmente imperativo que el Señor vaya a la cruz. Un poco de tiempo y el mundo no me verá más. Cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿quién ve a Jesucristo resucitado? ¿Quién lo ve? Sus discípulos. Ellos son los que pueden contemplar a Jesucristo venciendo la muerte. Ellos lo verían resucitado, pero el Espíritu Santo, cuando Él parte al trono de Dios, se quedaría con ellos. El Espíritu Santo es Cristo haciendo presencia en el corazón de los creyentes y recordando que así como Jesucristo venció la muerte, así también todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios vencerán la muerte. Porque Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, y esa es la esperanza que nos da el Espíritu de Dios, que esta vida no es lo único que tenemos. La muerte tocará nuestra puerta, pero tenemos la esperanza de la resurrección. Es el Espíritu Santo quien nos une a Cristo. Dice allí el versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es la vida eterna que el Espíritu Santo implanta en nosotros. Ahora, ¿cómo es esa unidad en el Espíritu? Dice el versículo 20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, es decir, en Pentecostés, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es por el Espíritu Santo que los discípulos podrían entender que Jesucristo está a la diestra de Dios, pero que siempre estuvo guiado por el Padre. Es también por el Espíritu Santo que ellos inmediatamente después de Pentecostés, el apóstol Pedro predica acerca del Hijo de Dios, que ellos crucificaron. Él es descendiente de David y él también es aquel que ha vencido a la muerte, está unido al Padre. Ahora, es importante aclarar que la unidad dice el versículo 20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. La unidad del Hijo con el Padre es eterna. Esa unidad es para siempre, es desde siempre y para siempre. Pero la unidad que tenemos nosotros en Cristo, en nosotros por el Espíritu, es una unidad espiritual, moral. Estamos unidos a Cristo, no como Él está con el Padre de la misma manera, porque ellos son uno en esencia. Nosotros pecadores estamos unidos a Cristo espiritualmente de una manera diferente. ¿Cómo? Por medio de la obediencia al Padre. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Experimentamos la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que no estamos solos cuando respondemos en obediencia al Señor, en arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que conmueve nuestras almas para pedir perdón, para estar en una continua comunión con Dios. Cuando el corazón se endurece, cuando el corazón realmente está distante
de los mandamientos de Dios, como está este mundo, no puede percibir el Espíritu de Dios. Y mucho menos va a habitar el Espíritu de Dios en este mundo. Experimentamos la presencia del Espíritu Santo amando a Cristo y obedeciendo sus mandamientos. Experimentamos la presencia del Espíritu cuando no nos resistimos a la voz del Espíritu. Cuando amamos a Dios. Y el amor a Dios no solamente es una poesía. Hoy muchas canciones hablan del amor a Dios. Pero ¿qué tanto obedecen las palabras del Rey? ¿Qué tanto están dispuestos a someter sus vidas a la cruz y unirse a Cristo para poder gozar de su gloria? El Espíritu Santo habita en su pueblo para recordarnos quiénes somos en Cristo. Y como hemos visto, en primer lugar estamos unidos a Cristo porque no estamos huérfanos, pero también estamos unidos a Cristo en la esperanza de la resurrección y unidos a Cristo en la obediencia a sus mandamientos. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente el Espíritu Santo nos recuerda que estamos unidos a Cristo, sino que también el Espíritu Santo nos recuerda que somos discípulos de Cristo. Ahora, un discípulo es aquel que sigue a su maestro, que escucha las palabras del maestro y que va a ir con él en su consejo. Un discípulo no es solamente aquel que escucha, sino aquel que sigue a su maestro, que quiere seguir las pisadas del maestro. Somos discípulos de Cristo y esto nos lo recuerda el Espíritu Santo de Dios. El versículo 22, Judas, y Juan aclara que no es el Iscariote, es aquel que se llamaba, le apodaban Judas Tadeo, hermano de Jacobo. Él está un poco optimista, Judas, porque probablemente él quiere que el Señor envíe su Espíritu o se manifieste a todos. Pero el Señor le aclara en el versículo 23: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. En otras palabras, la desobediencia es la característica de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. El mundo desobedece, el mundo rechaza como rechazó a Cristo. La clase religiosa sentenció a Jesucristo a muerte. Los sacerdotes, los fariseos. Pero este mundo rechaza a Jesucristo también. Rechaza porque no quiere guardar su palabra, quiere recibir las bendiciones, pero sin someterse al Rey. No quiere obedecer las palabras de Cristo. No quiere ser discípulo de Cristo. Pero el Señor aclara a Judas, versículo 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. La desobediencia caracteriza a aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo no es sentir emociones, hasta el llanto. Algunos creen que por derramar lágrimas o quizás dar carcajadas de alegría, ya tienen el Espíritu Santo. O quizás por estar en un ambiente confuso, en un ambiente donde parece que hay una fiesta, creen que tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero
lo que está diciendo el Señor es que la obediencia a la palabra de Dios, el anhelo por la palabra de Dios, la sujeción a la palabra de Dios y el deseo por las palabras de Cristo caracteriza a aquel que habita el Espíritu Santo. El deseo por la palabra está ligado directamente al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Y por eso, si tenemos el Espíritu Santo, queremos amar la palabra, es ese refrigerio, es esa palabra que produce vida en nosotros, que anhelamos, como dice el salmista, como el ciervo brama por las aguas, así anhela el alma mía tu palabra. El Salmo 119, David expresa toda una poesía en torno a la palabra de Dios. Él anhela la palabra, ¿y saben qué está anhelando? Únicamente los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco. Es lo que anhela David. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento, que es la revelación de Jesucristo. Tenemos la doctrina, que es la palabra de Dios en las cartas apostólicas, y por eso el Espíritu Santo está en nosotros para que podamos anhelar su palabra. Dice el versículo 25, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora es importante que entendamos que este versículo se cumple primeramente en los apóstoles. Uno de ellos, Juan, que recuerda las palabras de Cristo y las plasma como un escrito para que nosotros podamos creer. La palabra de Dios inspiró a los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo. Y por eso hay un cumplimiento de que el Padre, por medio del Espíritu, recordaría las palabras de Cristo, y las tenemos aquí en los Evangelios y en las cartas. Pero también, no solamente el Espíritu Santo en esa primera cumplimiento con los apóstoles de Cristo, se cumple esta verdad que el Espíritu Santo va a recordar todo lo que les ha dicho, sino también en aquellos que creerían en la palabra de Dios. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender las palabras de Cristo. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque hay un error que se comete, y es, sustentados en este versículo, muchos creen tener el Espíritu Santo, pero no estudian la palabra de Dios. Y me atrevo a decir que hay muchos que el sábado por la noche no saben que van a predicar el domingo, porque abren la Biblia el domingo en la mañana esperando a que el Espíritu les ilumine. Y van a decir cualquier cosa sin estudiar la palabra de Dios profundamente. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Espiritualizan la palabra de Dios. Dicen sus propias ideas, sustentados supuestamente en versículos de la Biblia. Pero si no estudiamos profundamente la palabra de Dios, lo que quiera decir esta palabra a su idioma original, a la audiencia original, probablemente cometemos un error. Si no entendemos el mensaje de la audiencia original, no vamos a saber qué dice para nosotros 20 siglos después. Necesitamos conocer el contexto. Ahora estoy hablando de aquellos especialmente que enseñan la palabra de Dios. Tienen que estudiar la palabra de Dios, los pastores, para entender lo que está, el contexto del pasaje. Tienen que entender esas palabras, dónde están dadas en el contexto histórico, en el contexto literario,
en el contexto bíblico y cómo esa palabra encaja dentro de la historia de la redención en Cristo. De lo contrario, probablemente van a utilizar este versículo como un fundamento para hablar sus propias ideas. Ahora, el Espíritu Santo no solamente nos une a Cristo, nos recuerda que Cristo habita en nosotros, nos recuerda quiénes somos en Cristo. No solamente nos recuerda que estamos unidos a Cristo, que estamos unidos porque no estamos huérfanos, sino que también nos recuerda que somos discípulos de Cristo. El Espíritu Santo nos da amor por la palabra de Dios. Aquel que no ama la palabra de Dios, probablemente puedo asegurar que no tiene el Espíritu de Dios. Aquel que solo ama las promesas materiales de la palabra, probablemente no ama a Cristo. Y mucho menos va a obedecer aquello que no conoce. Ahora, dice el Señor en el versículo 26, Él, es decir, ese segundo abogado, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y quiero detenerme al menos en un mandato del Señor, que está dentro del contexto de este pasaje más adelante. El capítulo 15, versículo 17 dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. El amor por Dios, el amor por Cristo, que produce el Espíritu y que produce a su vez el amor por la palabra, por guardar los mandamientos del Señor, va a producir amor entre los hijos de Dios. El Señor no está amenazando a los discípulos. No les está diciendo, si ustedes no aman, entonces les voy a quitar el Espíritu. No está haciendo ninguna negociación. Tampoco es una amenaza de perder la salvación, sino que está hablando de la evidencia de ser un discípulo de Él. Dice el versículo 18 del capítulo 15, más adelante, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Los apóstoles están, y Juan quiere mostrar que ellos sufrirían por Cristo, que el mundo los odiaría, que el mundo los perseguiría, pero el amor mutuo entre ellos los haría reconocer en medio de un mundo de incredulidad. Por el amor entre ellos se reconocerían de que serían discípulos de Cristo. Ahora, como hemos visto, la relación del Espíritu Santo con su pueblo es de unidad con Cristo y es de recordación que somos discípulos de Cristo. Y si discípulos amamos la palabra, y si discípulos también amamos a su pueblo. Somos dolientes con los que se duelen. No solamente somos discípulos de Cristo asistiendo los domingos a la iglesia. No solamente somos discípulos de Cristo, quizás teniendo nuestros nombres figurando en alguna lista. Somos discípulos de Cristo cuando el Espíritu Santo nos da amor por nuestros hermanos, nos lleva a poder identificarnos con las necesidades de nuestros hermanos, a poder conocer por nombre a nuestros hermanos y poder discipularnos unos a otros, conocernos unos a otros,
Entender que tenemos las mismas luchas, las mismas soledades, las mismas debilidades, los mismos desafíos y el mismo coronavirus. La relación del Espíritu Santo con el pueblo, con su pueblo, es de unión con Cristo. No solamente en las buenas, sino también en las aflicciones. No solamente en esta vida, sino también en su resurrección. Esa es la esperanza que nos da el Espíritu de Dios. No estamos huérfanos. Pero también algunos, quizás que van a ver el video más adelante, no se identifican con ninguna iglesia. Quizás el mundo incrédulo dirá, eso es para los cristianos que andan con Biblias, aunque ya casi nadie anda con Biblia, todos la tienen digital, en el iPad, en el tablet. Pero quizás algunos se sientan y dirán, eso no es conmigo, eso es para aquellos de la iglesia fulana de tal, cristiana. Sin embargo, el Espíritu Santo también se relaciona con el mundo. Todos tienen que ver con el Espíritu Santo. Unos para salvación y otros para condenación, si no se arrepienten. En el capítulo 16, versículo 8 al 11 dice, y cuando Él venga, el Espíritu de Dios, también desde el versículo 7 dice, capítulo 16 de Juan, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. En otras palabras, el Espíritu Santo convencerá a los pecadores como nosotros de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente por el Espíritu Santo un pecador puede rendirse a Jesucristo. No hay otra manera. Pero también, dice el versículo 10, de justicia el Espíritu Santo convencerá de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. La evidencia para el mundo de que Jesucristo es Dios es que Él resucitó de entre los muertos. La evidencia de justicia, ¿por qué? Porque señalaron a Jesucristo como injusto. Lo crucificaron porque Él se creía justo, pero la resurrección dio testimonio de que Él era justo. ¿Dónde está la tumba de Cristo? El mundo no la ha encontrado, ni la encontrará jamás. Y ese es el testimonio de justicia. Pero finalmente dice, versículo 11, y este es el más inquietante, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo, aquellos que no se arrepienten, dará el último testimonio, porque aquellos que no han creído que Jesucristo es Dios irán juntamente con Satanás y sus demonios para siempre al fuego eterno. Recibirán el juicio y la ira de Dios. ¿Cuál, quiero preguntarte en esta mañana a ti? Es un momento muy importante porque no tienen que responder a mí, tienes que responder a Dios. ¿Cuál es tu relación con el Espíritu Santo de Dios? ¿Es realmente tu abogado que te recuerda la gloria de Cristo? ¿Es realmente el Espíritu Santo quien invitas para que te recuerde que no estás huérfano en un mundo de soledad?
que no estás solo en la carrera hacia la eternidad. Es el Espíritu Santo el que te está recordando que la vida eterna es más que esto y que nuestra esperanza está más allá de lo que ven nuestros ojos. Es el Espíritu Santo el que te está recordando el amor por la Escritura. Es el Espíritu Santo el que te hace deleitarte al escuchar las buenas nuevas de salvación y dices, eso era lo que yo necesitaba. Porque si no es así, el Espíritu Santo será tu juez y dará testimonio de justicia y de juicio. Todavía tenemos tiempo para ser destinatarios del Espíritu. Arrepintámonos de nuestros pecados. Volvámonos a Él. Volvámonos y no resistamos a la voz del Espíritu. No resistas a la voz del Espíritu que susurra a tu oído, ama a Cristo. No resistas la voz del Espíritu que profundamente está tocando allá las fibras de tu corazón. No resistas al Espíritu que está clamando allí desde tu niñez, está acogiéndote, está convenciéndote. No te resistas a la voz del Espíritu que quiere añadirte al pueblo, que quiere habitar para siempre contigo. No te resistas al Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios es usada para que el Espíritu Santo produzca fe y salvación. Vamos a orar. Oh Padre bueno, gracias porque, Señor, no estaríamos aquí sin tu Espíritu, que convoca a nuestros corazones a servirte, a adorarte como pueblo. Padre, gracias por tu Espíritu que es nuestro consuelo, nuestro abogado, nuestro ayudante, y es Cristo en nosotros. Sigue obrando en cada corazón para arrepentimiento, para que se añadan a ti todos aquellos que han sido destinados para salvación y que fueron comprados a precio de sangre en la cruz. Te lo pedimos por nuestro Redentor, quien habita en nosotros por el Espíritu, Cristo Jesús.